Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este mensaje del viernes. Sí, me gustaría empezar este mensaje con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día de vida que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar a través de este medio hablando y predicando acerca de tu palabra. Te pido que este mensaje que sea de bendición para las personas que nos escuchan, que no sé yo quien hable, sino tú me usas para que los que hoy nos ven puedan llevarse algún aprendizaje, algo útil para sus vidas. Te lo pido en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el mensaje que tengo preparados para ustedes este viernes se titula Me glorío en la cruz y está basado en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 2, en el versículo número 20. ¿Sí? Me gustaría empezar leyendo el pasaje. ¿Sí? Dice: Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante remarcar las palabras que usa Pablo en este versículo, porque de esta manera podemos ver la importancia, el significado o el poder, ¿sí?, que tiene este mensaje. Y puede ser un versículo que ya muchos hayamos escuchado, que muchos hayamos aprendido, que ya no sepamos. Pero a pesar de esto, pues siempre hay un mensaje que podemos ver, ¿no? Hay dos partes importantes que me gustaría recalcar. Es el principio del versículo que dice: Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la parte final del mismo, ¿no? Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a comenzar con esta parte del final, ¿sí? Vemos que terminado el versículo se remarca el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿sí? Y se remarca que no fue un sacrificio X, algo que sucedió nada más porque sí, que no tuvo motivo o razón de ser, sino dice algo muy importante y que es necesario remarcar, ¿sí? Lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? Es súper importante esa palabra, la palabra amor, porque fue el motivo o la razón por la que el Señor entregó su vida por nosotros, ¿no? Por amor. Y fue con el propósito de poder ser justificados por la fe de Cristo y no ser justificados por la ley, ¿no? Porque si fuéramos justificados por ley o por obras, pues la verdad es que nadie sería justificado, ¿no? Y a raíz de esto es por lo que el Señor decidió, por amor, entregar su vida por nosotros, ¿no? Y está la primera parte también, que es otra sección que vale la pena ver, ¿no? Y al principio del versículo vemos un sentimiento muy importante de Pablo en este caso, ¿no? Puedo percatar que existe cierta felicidad, cierta alegría, cierto agradecimiento, existe gozo y sobre todo un orgullo, ¿no? Es un orgullo con el que Pablo acepta el sacrificio del Señor a tal punto de considerar que su vida ya no vale nada y de ahora en adelante pues su vida es para el Señor, ¿no? ¿Qué dice? Dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, tiene un sentimiento de orgullo tan importante, tan grande, que él mismo da razón de que su vida ya no le pertenece a él, sino ahora a Cristo, ¿no? Y es algo que me interesaría mucho recalcar, porque a día de hoy podemos llegar a ver que en cierta gente existe un sentimiento de vergüenza, de saber, de hacerles notar que son cristianos, que conocieron al Señor como Salvador de sus vidas,
Y es algo que da muchísima tristeza porque siendo un regalo tan grande que tenemos a nuestro alcance, que el Señor nos da, pues nos avergoncemos de Él, ¿no? Sintamos ese, puede que no vergüenza, pero ese temor a qué es lo que los demás van a pensar, a simplemente no querer ser excluidos o avergonzarse de ser llamado cristiano, ¿no? Bueno, el texto o la clase se titulaba Me glorío en la cruz y me gustaría que el punto central fueran 5 claves, 5 puntos importantes por los que debemos de gloriarnos en la cruz, ¿no? Donde se remarca la importancia, se remarca lo bueno que fue para nosotros este sacrificio, ¿no? El primero de ellos es porque la cruz revela el amor de Dios. ¿Qué dice la primera carta de Juan en el capítulo número 3, en el versículo 16? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Okay? Yo creo que no va a haber, bueno, no es creo, es un sé. Yo sé que a lo largo de nuestras vidas, de todos los que nos están escuchando el día de hoy, no va a haber ninguna otra muestra de amor que se acerque, o sea, tan siquiera se acerque a la que el Señor demostró por nosotros, ¿sí? Estamos hablando de que alguien que no merecía morir y que no merecía sufrir muriendo, entregó su vida por nosotros, o sea, única y exclusivamente porque nos amó, no porque nos debiera algo, sino porque por amor entregó su vida por nosotros. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta bien presente, que nunca nadie nos va a amar a tal grado de entregar su vida por nosotros, ¿no? Es el primer punto. El segundo es porque borró nuestros pecados, ¿ok? Qué importante es esto. Y podemos ver en Colosenses 2:14 lo siguiente. Dice, porque anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? Si el día de mañana el Señor nos llega a llamar a su presencia y aceptamos al Señor Jesús como Salvador, único Salvador de nuestras vidas, la única razón por la que vamos a tener una vida abundante, una vida eterna, es gracias a Él. ¿Sí? Si Él no nos hubiera amado de tal manera de entregar su vida, no podríamos ser justificados por la fe en Cristo, lo que dice el versículo, ¿no? Sino seríamos, en teoría, justificados por la ley. Pero, ¿a cómo somos nosotros? No hay ninguna sola persona que pueda ser justificada por la ley. Entonces, realmente no podríamos aspirar a tener una vida abundante, una vida eterna, ¿no? Entonces, es súper importante que hagamos conciencia de que el sacrificio que el Señor hizo por amor nos permite, pues, que nuestros pecados sean borrados, ¿no? Y yo creo que aparte de que nunca nos van a demostrar tanto amor como el Señor nos demostró, pues tampoco va a haber algún otro sacrificio, algún otro acto que pueda borrar nuestros pecados y, pues, de tal manera, pues, poder aspirar a tener una vida eterna, ¿no? Entonces es algo súper importante, es algo súper valioso. ¿Y qué dice el punto número 3? Eso es lo que voy, a lo valioso. Porque muestra el alto precio de la salvación, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 3:13? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y de qué manera lo hizo? Pues sufriendo en la cruz, ¿no? ¿A qué me refiero con un alto precio? Bueno, no es cualquier cosa el recibir el castigo que el Señor pues sufrió, a tal punto de tener que morir de la peor forma que se puede, ¿no? Que es en la cruz. Y aparte de eso, pues ser golpeado, ser insultado y pues ya hay mucho sufrimiento, ¿no? Bueno, muchas veces nosotros le damos valor a las cosas, a las acciones, por qué tanto nos costaron. ¿A qué es lo que voy? Por ejemplo,
Yo me puedo llegar a sentir contento, de tal manera, no presumir, pero sí a sentirme orgulloso de tener algo porque me costó trabajo tenerlo, ¿no? Voy a decir un caso de, no sé, unos tenis, una playera, algo material que a mí me gusta mucho y yo hago un esfuerzo, no sé, de trabajar 3 meses para poder comprarlo y para poder conseguirlo. Ya teniéndolo, pues para mí es algo muy, muy, muy valioso, ¿no? Que me gustaría pues andar mostrando, traerlo siempre conmigo y ese tipo de cosas, ¿no? Y puede pasar con muchas cosas, nos puede pasar a nosotros con ropa, con accesorios, con viajes, con casa, carro, con ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, nosotros le damos valor a esas cosas por lo que nos cuestan, por lo que representan. Entonces, ¿qué valor es el que le tenemos que dar al sacrificio del Señor Jesús? ¿No? O sea, a nosotros nos puede costar mucho conseguir una casa, nos puede costar, no sé, 10 años, ¿no? Trabajar para conseguirla o realmente estar trabajando siempre para poder pagar la renta, ¿no? ¿Cuál es el valor que le damos a que el Señor Jesús sacrificara su vida sufriendo? O sea, no nada más muriendo en un muerte X, sino sufriendo por nosotros, ¿no? Es donde tenemos que darle un alto valor, saber que pues nuestra vida, a pesar de ser nada, pues tuvo un precio muy, 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 muy alto. Y tenemos que darle ese valor, esa posición que se merece, ¿no? El punto número 4. Ya nos compraron por un precio muy, muy, muy alto. Bueno, ¿realmente lo valemos? ¿Realmente merecíamos que nos compraran por ese precio? Y aquí es lo que voy, a que ese regalo que se nos ofreció fue única y exclusivamente por gracia, ¿sí? No porque hiciéramos algo bueno para merecerlo, sino porque el Señor nos amó y nos ofreció ese regalo, sin merecerlo, ¿sí? Aquí es lo que voy. Muchas veces nosotros hacemos algo bueno, no sé, en el trabajo, en la escuela, en el ámbito donde nos desarrollamos, y nos premian por algo bueno, y qué bien, o sea, es algo que nos merecemos, algo por lo que trabajamos. Por ejemplo, si llego temprano al trabajo, soy productivo, me pongo a hacer las cosas, o si estudio mucho en la escuela, o si ayudo en la comunidad, pues puedo llegar a recibir cierto premio, ¿no? Ya sea bonos de puntualidad, bonos de producción, un diploma en la escuela, un certificado de apoyo social en la comunidad en los que nos rodean. Y es algo que nos merecíamos. Y cuando suceden ese tipo de cosas, pues realmente nos sentimos orgullosos, ¿no? Nos gloriamos de eso. Bueno, ¿a qué punto tenemos que gloriarnos por tener un regalo que realmente no nos merecemos? O sea, no hicimos nada para merecer ese regalo y aún así el Señor nos lo dio. ¿Sí? O sea, si normalmente nosotros nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos por algo que nos merecíamos, pues por tener algo que no nos debíamos de merecer, pues tenemos que elevar ese sentimiento, ¿no? Es un sentimiento de estar orgulloso de saber que nos están dando algo que no nos merecimos, ¿sí? Y ya, por último, porque estamos crucificados con Él, ¿sí? Es algo que muchas veces hay gente a la que no le gusta escuchar esto. Pero, ¿qué dice Gálatas 2:19 y 20, no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué dice Pablo después? Lo que ya revisamos, ¿no? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Pagaron por nosotros un precio muy alto, un precio que no valemos, ¿sí? Y a pesar de no valerlo, pues al Señor nos amó tanto que lo pagó, ¿no? Y por lo tanto, nuestra vida ya no nos debe de pertenecer. En el sentido en el que de ahora en adelante, como lo dijo Pablo en su momento, ya no vive Él, más vive Cristo en Él, ¿no? O sea que tenemos que poner nuestra vida al servicio del Señor
para que seamos de testimonio para los demás que todavía no conocen este regalo. O sea, no, yo pienso que no es muy justo que nosotros, sabiendo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, haya personas que todavía no lo sepan, ¿no? Entonces, al momento de que el Señor Jesús pagó un precio muy, muy, muy alto por nosotros, nuestra vida ya no nos pertenece, ¿sí? Y es nuestro, pues realmente no deber, debería de ser nuestra obligación, mmm, predicar con el ejemplo, con nuestra vida, para que más gente se pueda acercar al Señor, ¿no? Y ya con esto pues, quiero concluir que el sacrificio que el Señor hizo por nosotros debe de ser algo de lo que estemos orgullosos, ¿sí? No es algo que nos merecíamos, realmente no había razón, motivo por el cual hacerlo. Simple y sencillamente el Señor los hizo porque nos amó, pagó un precio, nos dio un valor que realmente considero que no valíamos, pero Él nos amó tanto que lo pagó. Y debemos usar nuestra vida para poder servir de testimonio a todas aquellas personas que todavía no lo conocen, ¿no? Y de tal manera debemos demostrar una actitud, como lo expresa Pablo en este versículo, de estar tan orgullosos, tan alegres, de sentirnos con un valor muy alto que el Señor pagó, para poder decir que pues, realmente me glorió en la cruz, ¿sí? Para demostrar a los demás que le doy el lugar que se merece al amor que el Señor mostró por nosotros, ¿no? Dios los bendiga.